¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza Agenda Económica, edición PM. Gracias por estar con nosotros para que revisemos juntos los temas del día este jueves 27 de febrero. Y vamos a comenzar con otras de las repercusiones que ha dejado la crisis energética que se produjo esta semana, el corte masivo del día martes que sigue generando debates, sobre todo respecto a lo que hay que hacer hacia adelante. El análisis sobre el funcionamiento del sistema, la investigación de las causas del corte es parte de lo que está en investigación, pero luego viene un debate sobre cómo se puede fortalecer el sistema y ahí los problemas en materia de transmisión aparecen como un factor bien relevante. ¿Cuáles son las claves para pensar en esos avances? Pilar Gutiérrez nos cuenta. Los masivos cortes de luz a lo largo del país reabrieron el debate sobre la importancia de fortalecer el sistema eléctrico nacional, en especial lo referente a la transmisión, el origen inicial de la falla que ocasionó el apagón y encargada de transportar la energía generada en el norte hacia el resto de Chile. Un gran proyecto que busca abordar aquello es el de Quimal-Lo Aguirre. Este proyecto permite el transporte de hasta 3.000 megavatios, que representa aproximadamente el 25% de la demanda del sistema. Entonces, efectivamente, la magnitud es muy importante, las ventajas son menores pérdidas de transmisión. Es un ejemplo de los esfuerzos por fortalecer la transmisión en el país, punto que ha sido denominado el cuello de botella del sistema eléctrico, ya que estas líneas no han crecido al mismo ritmo de la generación, ocasionando dificultades en el transporte de la energía. Pero, ¿haber contado con más transmisión hubiese mitigado el impacto de lo ocurrido? Si bien haber tenido más transmisión a tiempo probablemente hubiera colaborado en alguna medida en este problema, no es el tema principal. Acá el tema principal es la falla que se genera en una especie de cadena. Si con esta línea hoy día pudiésemos haber evitado una situación como la ocurría el día antes de ayer, sí, pero también la situación ocurrida el día antes de ayer se podría haber evitado con una mejor planificación de la operación del sistema, inversiones como puede ser la línea Quimal-Lo Aguirre, que te permite contar con mayor redundancias. Este proyecto en particular, que inició su tramitación ambiental en 2023, atravesará desde la comuna de María Elena, en Antofagasta, hasta Pudahuel, en la zona centro. Se estima que para 2029 la línea entraría en operación, con una extensión de 1.346 kilómetros, más de 2.500 torres, una capacidad de 3.000 megawatts, y una inversión inicial de casi 1.500 millones de dólares. ¿Hubiera estado la línea de transmisión Quimal-Lo Aguirre en funciones? ¿Habría evitado esto? No. Para ser bien preciso. No, esto no hubiera cambiado. Digamos, depende de la situación, digamos, pero si en el fondo la transmisión hubiera sido exactamente la misma, la cantidad de flujo hubiera sido el mismo, no habríamos tenido más o menos la misma situación. Nos da más tranquilidad porque podíamos empezar a usar la otra línea antes de recuperar esta, entonces teníamos los tiempos de recuperación más rápido, en fin, pero hay una serie de operaciones que hay que hacer de todas maneras. El tener más infraestructura, sobre todo la línea Quimal-Lo Aguirre, que es una línea con una inmensa capacidad de transporte de energía, te ayuda a manejar una situación así, a disminuir las posibilidades de un evento de estas características y también a recuperar más rápido el sistema. Si bien en este caso se generaron problemas en varias etapas, el origen provino de una falla en una línea de transmisión relevante. Aunque no hay consenso en si contar con más líneas hubiese mitigado en parte lo ocurrido, sí hay acuerdo en la necesidad de construir más líneas. Va a permitir trasladar mayores volúmenes, de eso no hay duda. Pero la incógnita que se instala aquí es si no se está haciendo una buena gestión, si no se están supervisando los esquemas de monitoreo, de control, no hay buenos protocolos de manejo, gestión de contingencias, podemos correr un riesgo igual o mayor en el futuro. Y es que en lo que sí coinciden los expertos es que lo ocurrido el martes deja en evidencia un problema de gestión en la operación del sistema eléctrico nacional. Aún así, más allá de la contingencia, defienden la relevancia de proyectos como Quimal-Lo Aguirre. Es el mayor proyecto energético que estamos emprendiendo como país, de una enorme envergadura, pero no necesariamente habría evitado el colapso de la línea que tuvimos el martes pasado, porque efectivamente hubo una doble falla en el circuito de la línea de Cardona por Paico. Entonces, si bien es fundamental para la descarbonización, no necesariamente habría evitado el colapso del martes pasado.
Se espera que el megaproyecto entre en operación en 2029, aunque se ha alertado sobre si la fecha podrá cumplirse debido a los más de 5.000 permisos que involucra, desde la empresa sostienen ese cronograma. Actualmente ya ha avanzado en su tramitación y ya cuenta con el segundo informe favorable por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Bueno, vamos a ir a otra arista de las tantas que dejó este corte masivo del martes y que tiene que ver en particular con el funcionamiento del sistema de telecomunicaciones. En medio de una situación tan grave como esta, hubo varias repercusiones desde el punto de vista de la conexión también de otros sistemas en paralelo. Y acá las mismas empresas de telecomunicaciones han salido a defender la operación de aquellas horas, en momentos en que buena parte de Chile estaba sin luz. Hubo efectivamente algunos cortes de funcionamiento, pero de todas maneras destacan que el sistema en general siguió funcionando de manera relativamente normal y que no hubo, esto lo descartan, un apagón completo en materia de telecomunicaciones. Según los datos que registraba Subtel, hubo un pic en el que cerca del 23% de las antenas quedaron sin servicio. Eso fue cerca de las 11 de la noche. Pero el gremio se defiende y dice que respondieron de acuerdo a lo que establece la normativa. Vamos a escucharlos. Los sistemas siguieron funcionando operativos la mayor parte del tiempo. Hubo, por supuesto, degradación. Hacia el final del día, los respaldos de algunas antenas ya se terminaron, pero el sistema que tenemos tiene básicamente dos partes. Una parte es que la infraestructura crítica tenga respaldo por 48 horas, eso funcionó. Esos son los nodos centrales, los enlaces internacionales, las antenas repetidoras que conectan distintas antenas, etc. Y el respaldo de la infraestructura no crítica de 4 horas también funcionó. En algunos lugares se prolongó eso porque las compañías reabastecieron de diésel. De manera que a pesar de la magnitud, la duración y la extensión de la falla, en el caso de las telecomunicaciones no hubo apagón. El dólar subió casi 10 pesos durante esta jornada, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que los aranceles del 25% que se impondrán a México y Canadá entrarán en vigor desde este martes 4 de marzo. A eso se suma un nuevo anuncio que afectará a China con un arancel de 10% a sus importaciones. Además, hoy se dieron a conocer nuevos datos de crecimiento en Estados Unidos, los que confirmaron que el país cerró el 2024 con un alza de 2,8% en el PIB. En tanto, este viernes se publicarán nuevos datos sobre la inflación. El dólar muestra un fuerte impulso en la presente jornada y supera los 950 pesos después de comentarios de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Esta situación genera una apreciación del billete verde de manera generalizada, principalmente por dos factores. El primer factor es que se incrementa la incertidumbre e inestabilidad comercial y eso apoya una mayor demanda por activos que son considerados más seguros, pero esto también genera expectativas que la inflación se va a mantener elevada durante mayor tiempo en la mayor economía del mundo, debido a que los productos importados estarían llegando con un mayor valor a Estados Unidos. Donald Trump nuevamente empieza a hablar de posibles tarifas o aranceles en el cobre. Además, vemos que la posición extranjera, por primera vez en una semana, aumenta, llegando a los 1.500 millones en contra del peso chileno. Es posible, de ver una ruptura de los 954, puede ir a buscar el siguiente nivel de los 960. Bien, nos vamos a ir a otro tema para revisar los resultados preliminares todavía, pero bastante contundentes del rendimiento de los fondos de pensiones en nuestro país para el mes de febrero. Son datos que se recogen hasta el 25 de febrero pasado. Pero ya permiten tener una película más o menos completa de lo que está ocurriendo efectivamente durante este mes. Y aquí están los resultados. Ha sido un mes a todas luces negativo para todos los fondos, con magnitudes distintas como suele ocurrir. El fondo A, por ejemplo, es el que más ha perdido, más de un 2,8% de pérdidas. Es lo que anota entonces el fondo más riesgoso de acuerdo a esta revisión que hace CIEDES. También el fondo B, también pierde por sobre el 2%, 2,08% para ser precisos. Es parte entonces de lo que se ha informado. Mientras que el fondo C tiene una caída de 1,06%. Los fondos menos riesgosos, el fondo D y el fondo E, han perdido también, pero menor terreno,
De hecho, en el caso del fondo E es prácticamente marginal, un 0,09% de caída para este segmento. Y esto tiene que ver fundamentalmente con situaciones a nivel internacional, caídas fuertes, por ejemplo, en bolsas en Estados Unidos que inciden en los rendimientos de los fondos más riesgosos. Mala manera de partir el año definitivamente, y corta además una racha y la tendencia de recuperación que venían mostrando los fondos de pensiones en sus 5 variantes durante el año 2024. Con esta información nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Seguimos con Agenda Económica PM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica PM y en la entrevista de hoy vamos a abordar una decisión en el ámbito de negocios muy relevante porque la empresa noruega Statkraft, que tiene presencia hace más de una década acá en nuestro país, enfocada fundamentalmente en la generación de energía renovable, ha decidido no continuar adelante con un proyecto que estaba proyectado, valga la redundancia, en Taltal. 650 millones de dólares era la inversión que se estimaba para la construcción de un parque eólico que tenía también contemplado un sistema de almacenamiento de baterías. Era muy interesante la iniciativa, sin embargo, esta semana nos enteramos oficialmente que por ahora queda de lado. Vamos a conversar de este tema junto a María Teresa González, Country Manager de Statkraft Chile. Bienvenida, María Teresa. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Partamos por lo más básico. ¿Qué decisiones motivaron finalmente tomar esta decisión para el proyecto que se emplazaría en Taltal, María Teresa? Por supuesto. Y quiero aclarar aquí, porque había un poco de especulación, la decisión aquí fue netamente técnica. Nosotros solicitamos a Bienes Nacionales ejercer el término anticipado de esta CUO, estas concesiones de uso oneroso, para el desarrollo de un proyecto que estábamos desarrollando, como tú decías, en Taltal, un proyecto híbrido que nosotros llamábamos Vientos del Desierto, de 440 megas, un proyecto bien grande, sí, que consideraba paneles solares, torres eólicas y además baterías, y que nosotros habíamos ingresado a evaluación ambiental a fines del 2023, pero como se hace con todos los proyectos, nosotros hoy día tenemos una cartera, seguimos teniendo una cartera enorme de proyectos, tenemos 8 proyectos por 1,8 gigas, pero en proyectos en etapas incipientes, uno siempre va haciendo estudios, evaluaciones y finalmente va priorizando también su portafolio. Claro. Y es bien habitual que estos proyectos tengan una tasa de mortalidad. En este caso se debió netamente a factores técnicos, a que... ¿De qué tipo de factores técnicos, María Teresa? Debido principalmente que los estudios de potencialidad, o sea, el recurso viento que había en la zona no era el que nosotros esperábamos ni el que nosotros necesitamos para llevar adelante una iniciativa de esta magnitud, con esta inversión tan grande y con la rentabilidad que nosotros esperamos. Y fue netamente, como te digo, una decisión técnica, y por eso decidimos solicitar a Bienes Nacionales el término anticipado de esta concesión de uso oneroso. Pero seguimos con una cartera de proyectos y con nuestra estrategia de crecimiento intacta, siempre haciendo ajustes, priorizaciones, porque al final del día se trata de seguir desarrollando los proyectos que aporten más valor a Chile y también a la compañía. Por supuesto. María Teresa, y en esa cartera de proyectos, ¿qué desarrollos están evaluando? ¿Qué posibilidades ven en el mercado eléctrico chileno? Nosotros diríamos, Chile es un país que Statkraft es la empresa estatal noruega de energía. Nosotros somos un brazo del Ministerio de Comercio, pero estamos con un plan de crecimiento muy, muy, muy ambicioso a nivel global. Nosotros estamos en 21 países y Chile nos interesa especialmente porque es un país que tiene una ambición climática bien extraordinaria y que además tiene recursos que son también ideales para el desarrollo de iniciativas renovables. Y en ese contexto nosotros tenemos un plan de crecimiento en el país. Hoy día estamos operando 4 centrales nosotros mismos, además tenemos otras 2 centrales donde estamos en un joint venture con otra compañía, y tenemos otra central en construcción y además 8 proyectos de tecnología eólica, solar y también baterías en nuestro portafolio en 6 regiones de Chile. O sea, seguimos con nuestro plan de crecimiento, está intacto, si bien hemos tenido algunas dificultades que claramente también hacen que nuestro corporativo y nuestro directorio especialmente ponga cierta atención en los desarrollos en Chile, que eso también es algo que hemos transparentado a las autoridades y que hemos hecho público. También, y por eso quizás se generó ruido con esta decisión de Taltal, y sobre eso quería ser preciso en ese punto. No ha habido problemas, digamos,
institucionales o normativos que hayan decidido terminar con el proyecto de Taltal, sino aspectos técnicos. No en el caso de Taltal, de hecho en el caso de Taltal estábamos llevando adelante este proceso de evaluación ambiental, que además nosotros habíamos partido una participación temprana 2 años antes de ingresar al sistema. Es un proyecto que la verdad es que estábamos desarrollando muy bien y en forma muy colaborativa con el sector público y obedece esta decisión solamente a criterios técnicos. Dicho lo anterior, sí estamos con algunos problemas que nos preocupan y que creo que está ampliamente difundido el desafío que tiene Chile en materia de permisología de cara a la transición energética y a ocupar el lugar que podríamos tener en la transición energética como país líder en esta materia, pero claramente hay condiciones habilitantes que tenemos que revisar y ahí hace falta más trabajo colaborativo entre el sector público y el sector privado, porque nosotros, particularmente en el caso del proyecto hidroeléctrico que estamos construyendo en el sur de Chile, el proyecto Los Lagos, hemos enfrentado dificultades que simplemente son bien difíciles de explicar a una empresa internacional y a su directorio. Y que reconoce además el mismo ministro Diego Pardovo en su momento respecto a aspectos y dificultades que ha tenido el proyecto que son bien incomprensibles. El proyecto entiendo que está prácticamente terminado su construcción, ¿no? Así es, el proyecto tiene un 98% de avance, es una central hidráulica de pasada de 52 megas que está prácticamente lista para entregar su energía renovable en una zona que además está bien estresada desde el punto de vista de la generación de energía. Por lo tanto, tendría todo el sentido que este proyecto se pusiera en marcha apenas esté listo para hacerlo, pero sin embargo todavía estamos a la espera de la conclusión de una consulta indígena que la Corte Suprema ordenó en forma también sin precedentes, porque esto es un proyecto que estaba en construcción y se ordenó hacer una consulta indígena hace 3 años. Nosotros no tenemos ningún problema con la consulta indígena. El tema es que la consulta tardó más de 2 años, 3 años en iniciarse y en una etapa han llevado 1 año el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces eso claramente es algo que pone un manto de incerteza sobre el desarrollo de proyectos de inversión que es bien difícil de explicar. Lógico. ¿Cuáles han sido los montos de sobrecosto en los que han tenido que incurrir en ese proyecto, María Teresa? Nosotros hasta el año pasado el cálculo que hacíamos es que solo producto de esto el proyecto tiene un sobrecosto como de $50 millones, pero claramente una vez que el proyecto esté listo, además el sobrecosto que se genera ahí y el no poder cumplir con contratos es una cosa que es bien preocupante, pero aparte yo creo que lo más importante de todo es que además insisto, esto es algo que no beneficia al país, que tiene todas las condiciones para tomar esta oportunidad que le brindan sus recursos maravillosos para generar energías renovables. Claro. Entonces, creo que hay una oportunidad ahí para ver cómo mejorar el sistema de permisos, especialmente en algunos servicios críticos. Particularmente a nosotros nos ha tocado el Consejo de Monumentos Nacionales y ha sido realmente muy difícil. Ha sido mucho tiempo. Este es un proceso que es primera vez que ellos hacen, además una consulta indígena, entonces partió siendo muy complejo y nosotros esperamos, las autoridades nos han dicho que la consulta indígena ellos esperan finalizarla este año y esperamos que así sea para poder poner en servicio esta central. Por supuesto. María Teresa, el gobierno ha presentado un proyecto para disminuir los permisos sectoriales, para recortar los tiempos que implican todos esos trámites. Está en trámite en el Congreso actualmente esa iniciativa de ley, pero es interesante ver cómo desde el sector privado ven si que efectivamente una iniciativa de esa naturaleza puede acelerar los proyectos o no. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido, más allá del caso de la central Los Lagos en particular? Nosotros vemos con muy buenos ojos el proyecto que se ha llamado de permisología y sobre todo el empuje que ha puesto el ministro Grau en que salga adelante. Creemos que es un buen inicio, pero sin duda esto abarca mucho más que un cambio regulatorio. Aquí se necesitan recursos, competencias, aquí hay un gran tema que es la modernización del Estado y cómo hacemos que frente a una cantidad de proyectos enorme que va a ser más grande todavía. Chile se puso por ley una meta que es ser carbono neutralidad al 2050. Sí. Hay un acuerdo entre el sector público y el privado de descarbonizar la matriz, pero para eso se requiere reemplazar proyectos térmicos por proyectos de energías renovables. Y se requieren muchos proyectos. Y evidentemente
necesitamos una contraparte en el Estado de Chile que sea ágil en la tramitación de los permisos. Esta semana de nuevo volvió a salir el tema producto del apagón del día martes, porque de verdad que hacer proyectos de infraestructura, no solamente centrales de generación, también líneas de transmisión, es muy difícil hoy día. Sí. Bueno, es lo que vendrá seguramente con más fuerza a partir de lo que ocurrió esta semana, el debate ahí en el Congreso, ¿no? Cuando se retomen las actividades en marzo. María Teresa, gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias a ustedes, Sebastián. Bien, así despedimos esta edición. Gracias por acompañarnos. Las informaciones más importantes de este jueves las revisan a continuación en CNN Prime. Nos vemos mañana.